En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Testigos y continuando con lo que hemos venido compartiendo con el libro de los Hechos. Si usted no ha podido ver los últimos programas, recuerde que están aquí, siempre colgados en nuestro canal de YouTube, Soy ICT. Hemos venido hablando como una secuencia, concretamente esta semana, aunque esta serie ya lleva pues algunos días y algunos programas. Hechos capítulo 5. Vamos al versículo 12. Recordemos que Pedro y Juan pues habían hecho, pues Dios por medio de sus vidas, pues habían hecho ahí señales, milagros. Dios permitió que un cojo se levantara. Fueron ante el concilio, les tocó soltarlos porque era innegable lo que había sido hecho pues por mano de ellos. Era notorio ante todo el pueblo. Los dejaron ir. Y dice el versículo 12 de Hechos 5, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por la mano de ellos, muchas, no pocas, muchísimas señales y prodigios se llevaban a cabo. Y todos eran, por supuesto, testigos de todo esto. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Se está aumentando aquellas personas que creían en el Señor, porque era evidente que Dios era el que estaba haciendo esto. ¿Por qué? Porque ellos eran testigos de las señales, de los prodigios de Dios. Muchos seguramente se negaban. Los del concilio, pues que eran como las máximas autoridades de la época, o la máxima autoridad quiero decir, pues ellos mismos confiesan que es innegable, que es notorio lo que se está haciendo. Pues las señales son absolutamente evidentes, pero ellos no creían. Pero hay muchas personas que sí creen. El pueblo comenzó a aumentarse más y más, los que creyeron. Tanto, dice el versículo 15, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, ahí se creó algo maravilloso. El poder de Dios pues es incontenible. Y comenzó Dios a actuar por mano de los apóstoles, de los discípulos. El día de ayer veíamos algo muy importante, porque ellos hablaban con denuedo. Recordemos la oración de los apóstoles. Cuando Pedro y Juan fueron liberados de aquel concilio, después de que los amenazaron para que nunca volvieran a hablar en el nombre de Jesús, recordemos la respuesta de ellos. ¿Les parece justo que nosotros nos silenciemos frente a aquello que es evidente, lo cual nosotros hemos visto y oído? Nosotros no podemos hacer eso. Un testigo, por supuesto, actúa con intrepidez, con brío, actúa con valor, con esfuerzo, y eso se llama el denuedo, que tanto hemos venido aquí viendo la palabra de Dios, concretamente en el programa del de ayer, lo veíamos en el capítulo anterior, en Hechos 4. Ellos estaban hablándole a la gente, y recordemos la oración de estos, ahora que hacemos referencia. Señor, mira sus amenazas, pero conceda que tus siervos pues nunca dejen de hablar con denuedo. ¿Y qué es lo que dice? Hablar con denuedo, que hablemos con denuedo mientras extiendes tu mano para que se hagan milagros y maravillas. Entonces, mientras yo doy testimonio, pues Dios extiende su mano y se hacen milagros, maravillas. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Y todos eran sanados. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, la máxima autoridad de todas, y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Estaban ahí celosos frente a aquello que era evidente. Ellos, allí, ¿qué podemos hacer? Y versículo 18, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Nuevamente, vuelve y juega, dan a parar a la cárcel, y estaban ahí pues en la cárcel pública. ¿Pero qué los llevó a eso? Pues los celos de estos. Mas un ángel, dice el versículo 19, del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, ahí les habló. Versículo 21. Ahí les habló a ellos, los animó, que Dios estaba con ellos. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban.
Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, pues estaban allí y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Estaban reunidos y dijeron, bueno, van a la cárcel, venga, tráiganos aquí a los apóstoles. Pero recordemos que ellos habían sido liberados por el ángel del Señor. Y ellos cuando fueron liberados, pues fueron inmediatamente ¿a qué? A enseñar, a dar testimonio, mejor dicho. Eso es lo que llamo denuedo, eso es valor, eso es intrepidez. O sea, no se escondieron, para nada. Pero dice, cuando llegaron los alguaciles, allá a la celda, no los en la cárcel, porque ellos tienen que llevarlos al concilio, para que compadeciesen estos ante el concilio. No los sean en la cárcel. Entonces volvieron a ir un aviso. Dijeron, no podemos traer a nadie, porque ya no están allí. Versículo 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Recordemos, enseñar al pueblo. ¿Pero qué es enseñar al pueblo? Enseñar aquello de lo cual yo soy testigo. Entonces fue el jefe de la guardia, los alguaciles, y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo que estaba sediento de oírlos. Y los trajeron. Cuando los trajeron, dice, los presentaron ante el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no os enseñaseis? Que no enseñaseis ustedes, que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros, versículo 32, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que lo obedecen. Algo lo cual vemos continuamente es esta frase. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo vimos el día de ayer en otro episodio, podemos decir en lo que había ocurrido previamente en Hechos 4, que lo volvieron a llevar allá, ante el concilio. Ellos responden de esa manera, y Pedro siempre respondió de esa manera. Pero ¿qué significa obedecer a Dios antes que a los hombres? Recordemos de Hechos 4, algo fundamental es que yo no puedo callarme frente a aquello lo cual yo soy testigo. Yo he visto y he oído. Pero esto es del concilio también, porque recordemos que todos ellos también fueron testigos de cómo un hombre se paró. Estaba postrado y se paró. Un hombre de 40 años. Un hombre que llevaba demasiado tiempo ahí en la puerta de la entrada del templo. La puerta de la Hermosa se llama. Esa puerta se llamaba. Y todos lo conocían. Y vieron cómo se levantaba, cómo se levantó, cómo saltaba y alababa a Dios. Ellos no podían negar eso. Es que no puedo callarme de eso. Estos del concilio que querían era, pues, negar aquello que es innegable. O sea, que no dieran testimonio de aquello que es incontrovertible y de lo cual ellos mismos también, pues, podían, en última, ser testigos. Y nosotros somos testigos suyos ¿de quién? De Cristo. Eso es lo que responde Pedro. El obedecer implica el ser testigo. Cuando yo obedezco a Cristo, ¿yo qué tengo que ser? Testigo de Cristo. Testimoniar de ello, aplicando a nuestras vidas las palabras de aquí de Pedro que dice, y también el Espíritu Santo es testigo, también testigo junto con nosotros, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. El Espíritu Santo de Dios es para aquellos que lo obedecen. ¿Y quiénes son aquellos que lo obedecen? Aquellos que dan testimonio, aquellos que no pueden de manera alguna, no pueden silenciarse, no pueden contenerse de hablar de aquello lo cual ha oído y ha visto. Aplicando a nuestras vidas nuevamente, usted, quiero decirle, y el Espíritu Santo son testigos suyos. Usted es tan testigo como el Espíritu Santo de Dios. Usted y el Espíritu Santo son socios allí, dan testimonio como uno solo. Entonces, cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno del testimonio del Espíritu Santo de Dios. Yo doy testimonio como el Espíritu Santo así lo da. Solo aquel que es lleno del Espíritu puede ser testigo. Recordemos solamente Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, la historia como concluye, me dice que se paró un varón muy respetado, un fariseo llamado Gamaliel. Recordemos, doctor de la ley. Gamaliel, por cierto, sería el gran maestro que tuvo aquel Saulo en esa época, a quien conocemos como Pablo.
Él pidió que sacaran a los discípulos, a los apóstoles, para que ellos conferenciasen solamente entre sí. ¿Y qué les dice a ellos? Miren, ustedes miren lo que van a hacer. Porque recuerden que antes por allá hubo un hombre llamado Teudas diciendo que era alguien. A este vino mucha gente, como 400 hombres, dice así. Pero él murió y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después se levantó un Judas, pues un Galileo. ¿Y qué es lo que dice? Y llevó tras sí a mucho hombre, pero también pereció también él, y todos los que lo decían fueron dispersados. Bueno, aquí también nos entra una duda, el tal Teudas y el tal Judas, ¿por qué murieron? ¿Será que murieron pues por muerte natural, como decimos hoy en día? Pues pareciera, por las palabras allí, que uno puede ver entre líneas, que Teudas y Judas pues fueron muertos por manos de estos también. O sea, nosotros nos libramos del problemita. Y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Pero a excepción de esto, como quien dice, nosotros matamos a Jesús, pero miren que esto no se acabó. Esto no se acabó. Esto está peor que antes. Peor que antes para ellos, por supuesto. Pero entonces, aquí, este hombre que de una u otra manera piensa un poco, que lo que le dice a todos ellos, dice, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de hombres, se desvanecerá. Versículo 31, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis hallados luchando contra Dios. No la podréis destruir. Es que ¿cómo se puede destruir algo lo cual yo he sido testigo? Se desvanecerá. Por el contrario, no, esto no se ha desvanecido de manera alguna. Nunca. ¿Cómo poder desvanecer un testimonio que es evidente? Todos los que le obedecían a Judas, a Teudas, todos los que lo obedecían fueron dispersados. Pero miren, estos siguen obedeciendo. Y esa fue la gran marca que quedó en los discípulos. De esto comparte Gamaliel. Gamaliel, claro, uno de los principales fariseos, un hombre muy respetado. Gamaliel hablaba y todos se silenciaban. Apártense de estos hombres. Estos que obedecían a Judas y a Teudas, pues se dispersaron. Y estos que obedecen a Jesús, después de su muerte, no se han dispersado, se han llenado de valor. Por el contrario, estos siguen obedeciendo. Y esto es una marca fundamental. El testigo obedece. Aquí, ¿usted obedece? ¿Obedece usted a Dios? ¿Obedece usted su palabra? ¿Obedece entonces la voluntad de Dios? Esa es la gran diferencia entre los discípulos de Cristo y los seguidores de otros hombres que, por cierto, también mueren. ¿Saben cuál es la diferencia? Que Cristo murió y Él resucitó. Ustedes y yo estamos obedeciendo a Dios, al Dios vivo, que es Cristo. Y estamos obedeciendo no cualquier palabra, estamos obedeciendo la palabra viva, porque eso es la Biblia, palabra viva. Entonces, pues, si ustedes aquellos que obedece, que usted es un testigo y este hoy obedece a Cristo y obedece la palabra viva que es Cristo, pues allí en su dispositivo dele un me gusta, dígale sí. ¿Esto qué significa? Sí, yo obedezco a Cristo, yo obedezco la palabra viva. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, porque tú, Señor, porque tú resucitaste. Y yo hoy soy testigo, no de uno que murió, sino de uno que murió y resucitó. Y la evidencia de todo esto son las maravillas que son hechas, Dios, por parte tuya, que son hechas por medio de tus siervos, pero que vienen de ti. Ahora, mi Señor y Dios, hoy yo te obedezco y quiero manifestar mi obediencia a ti, porque el testigo es aquel que obedece. Yo te obedezco a ti. Y aquel que obedece es aquel que no puede silenciarse frente a aquello lo cual ha visto y ha oído. Y yo, Señor, yo puedo atestiguar de tus milagros en mi vida, en las vidas de otros. Y ahora, mi Señor y Dios, aquí estoy para obedecerte a ti, el Dios vivo, y a la palabra viva, que es aquella a la cual tú diste y me dejaste a mí, la Biblia. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias a todos aquellos medios
que transmite este programa todos los días para que el testimonio de la palabra de Dios se divulgue mucho más. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la bella Guajira colombiana. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, una emisora que vale platino, Platino Estéreo. Si usted, pues hoy, puede decir que como testigo obedece a Dios y obedece la palabra viva de Dios, ahí regálenos un me gusta allí en su dispositivo. Nos encontramos mañana a las 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.